muertos hablan en idioma forense. ¿Lo leíste ese libro? Dice el doctor Francisco J. Díaz. Excelente. Vemos la portada en pantalla, ¿verdad, Jovita? Pedro, yo creo que se lo leyó en el avión de camino. Primero se lo leyó el maestro. Yo me lo leí. Después yo me lo leí completo. Es el hermano de Magín Magín. Ese es el hermano de Magín. Porque es muy didáctico. Sí. Así es. Es muy didáctico. Anecdótico, vivencias personales. Ay, pero precioso. Impactante. Sí. ¿Y por qué yo hablo de este libro precisamente hoy? Los muertos hablan en idioma forense. Dejamos que hablaran los recién nacidos muertos en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Esos 34 que murieron en febrero, esos 72 que murieron en el primer trimestre. ¿Se hizo autopsia de esos casos? Yo hice mi tarea, les voy a dar el dato en unos minutos. Solamente hay que comparar cuántas autopsias se hicieron de niños del San Lorenzo de los Minas en el Instituto Nacional de Patología Forense. ¿Cuántos? Contra estos 72 del primer trimestre. Y ese dato se los voy a dar en unos minutos, porque debo aclarar esto. Uno no tiene que hablar de las reglas de periodismo, pero en estos momentos que todos somos comunicadores, es bueno hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encontré con este libro, por eso lo menciono hoy, ya está en mi librero. Digo mi librero, yo no tengo biblioteca, yo periódicamente hago una limpieza, tengo un espacio reducido para los libros, no me gusta acumular los libros. Hago una limpieza, pongo en cajas, en un momento dado Félix Victorino, que llevaba libros a bibliotecas, en otro momento era la Procuraduría, que reunía libros para las cárceles, también uno tenía una oportunidad de donar. Y recientemente le pregunté a Eury, ¿quién? Y me habló de un amigo de él en Pedernales y otro amigo, Tony Genao, en Moca. Pues yo llamé a Tony Genao, me dijo, claro que sí, aquí tenemos el Politécnico de Moca, que hace una excelente labor, y ahí ya yo tengo varias cajas preparadas para Tony. Entonces ayer, haciendo limpieza, que me costó muchísimo, me encontré este libro y por eso pensé en las autopsias de estos niños. ¿Y qué trabajo me dio? Es una labor de desapego, porque hay libros de consulta y uno, no, que yo lo voy a necesitar. No, si un día hablo de esto. Total, eso está en internet, se va para la caja. Y libros de literatura, ya yo los leí. Se los presté a los amigos que les puede interesar. A la tía Elsa, de 98 años, que lee de todo. ¿Qué voy a hacer? Ay, pero qué trabajo me dio desprenderme de Anadel, del escritor Julio Vega Valle, el papá de Bernardo Vega. Si a usted le gusta la gastronomía, si le gusta el erotismo, si le gusta la historia, si le gusta Samaná, no se pierde esa obra. Anadel, excelente. Ay, el buen manejo del idioma, excelente. De parte de la princesa muerta, de Kenise Maurat, una escritora, periodista francesa, que vivió en principios en orfanatos en Francia y luego descubrió que era hija de una princesa. Ella es de origen turco y de la India. Es una historia de estas que te atrapa. Me dio mucho trabajo, pero dije, ya leí estos libros y se fueron. Entonces, ¿por qué yo hago esa historia? Porque desde anoche, ¿verdad? Desde ayer, que terminé mi limpieza de libros, dejé esta obra del doctor Díaz, patólogo forense, especialista en autopsias, que vive en Washington, hermano de Magín Díaz. Y qué sorpresa me encontré hoy, que Inés Aizpún habla del libro. Gracias a Dios, solo destaca las bondades del libro, no lo asocia con lo de los niños, porque de lo contrario yo hubiera tenido que darle sus derechos de autor. Y digo esto también, a mí me califican de psicorrígida con los equipos de productores y coordinadores con los que trabajo, porque si, por ejemplo, Eury Cabral, hablando de Juan Luis Guerra, lo describe de una manera, a mí no me pueden poner a repetir esa imagen que utilizó Eury Cabral sin darle su crédito, porque eso es una creación literaria, periodística de Eury. Es diferente cuando un productor te da estas informaciones, son copy-paste, son copiadas, es de la autoría de Consuelo Despradel, pero para que te enteres de ese personaje, ok, pero no puedo poner en mis palabras una creación, algo que parió la mente de Consuelo Despradel. Bueno, hasta acá terminó esto. Entonces, de 72 niños recién nacidos, muertos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas en el primer trimestre. ¿Cuántas autopsias se han hecho en el Instituto de Niños provenientes de ese hospital? 8. O sea, tenemos 72 muertos en el primer trimestre recién nacidos
y 8 autopsias. Entonces, miren, han habido muchísimos datos comparando los muertos en años anteriores, en gobiernos del PLD, los muertos ahora, por un lado. Por otro lado, y dicen, eso está dentro de lo normal. Nada es normal. Esto, uno no puede perder la capacidad de sorprenderse. Esto no se puede permitir, sobre todo si se puede evitar. Y lo han dicho los organismos internacionales, como UNICEF, como la OPS, y los diferentes gobiernos también entienden que son causas que se pueden evitar. Es cierto, la tasa de mortalidad materno-infantil en nuestro caso es altísima y un alto porcentaje se debe a las parturientas inmigrantes. Sí. ¿Por qué? Porque son embarazos de alto riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen ni una consulta, ni un chequeo prenatal. Nada. Y eso es cierto. Pero si desde la primera muerte o la segunda mandamos a hacer una autopsia, determinamos la causa, se puede actuar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los gobiernos reaccionan, y en la mayoría de los casos reaccionan ante denuncias de los medios de comunicación. Cuando uno hace una denuncia, te tildan de que eres de la oposición, de que eres de tal partido. No. Hace una denuncia Nuria Piera, hace una denuncia este programa, entonces reaccionan. Pero ¿y si ante el primer síntoma mandan a hacer una autopsia, determinan por qué murió ese niño y actúan? Entonces la pregunta, ¿por qué no se hicieron las autopsias correspondientes en el caso de estos recién nacidos muertos? Se notificaron estas muertes inmediatamente al Ministerio de Salud. ¿Quién hizo el certificado de defunción? Obligatorio para entregarle el cadáver a la familia y para que procedan con lo que corresponde en estos casos de muertes. Entonces, ¿es obligatorio hacer autopsia? Sí. Ahí está la ley de autopsia, la ley 136-80, y también hay una serie de normas, decretos sobre la vigilancia epidemiológica, que ante estos casos hay que notificar y hay que hacer autopsias. ¿Qué dice esta ley, la 136-80, en cuanto a la obligación de autopsias? Voy a leer todas las condiciones en las que hay que hacerlas y eso nos sirve para recordar. ¿Cuándo es obligatorio hacer autopsia? Cuando es provocada por medios criminales, cuando es repentina o inesperadamente, disfrutando la persona de relativa o aparente buena salud. Y cuando hablamos de persona, no hablamos de ningún rango de edad, o sea que los recién nacidos están incluidos ahí. Si la persona estuviera en prisión, cuando proviene de un aborto o un parto prematuro, si fuera por suicidio o sospecha de tal, y en toda especie que sea procedente a juicio del procurador fiscal o quien haga sus veces durante la instrucción del proceso. Primera falla, no haber ordenado autopsias en estos casos. Y luego, lo notificaron al Ministerio de Salud Pública inmediatamente. Si lo notificaron, ¿por qué el Ministerio de Salud Pública no actuó? ¿Por qué estamos hablando de esto cuando se denuncia en los medios de comunicación? Tenemos el decreto, no voy a aburrirlos leyéndole esto, pero te menciono solo, tenemos el decreto 309-07 que habla de la notificación obligatoria en los casos de muerte materno-infantil. Pero esto está en teoría solo, escrito solo, se cumple, pero además se hace cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Ahora decimos, el director del hospital, el doctor Leonardo Aquino, fue sustituido. Ahora nombran al doctor Armando Camejo, que es el director. Y la encargada del departamento de neonatología, la doctora Dagnes Sánchez, sustituida por la doctora Ruth Encarnación. Primera medida. Segunda medida, una investigación a cargo del Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico, el Servicio Nacional de Salud. Y se ha solicitado también la intervención de la Dirección de Ética e Integridad, porque se habla de un conflicto con el personal y eso no se va a permitir. Pero esto es reacción. Ya esas vidas no se pueden recuperar. Si hubiéramos actuado a nivel de prevención, con lo que establecen nuestras leyes, normas y decretos, para detectar a tiempo que algo irregular estaba pasando ahí, más allá del componente de ese porcentaje de parturientas inmigrantes que vienen sin chequeo y por eso aumenta la tasa. Entonces vamos a dejar de reaccionar luego
del escándalo a nivel de los medios de comunicación y a que cada quien cumpla con su función. Por otro lado, y ya para terminar mi comentario, qué bien que el gobierno reconoce a doña Pirigua, a doña Rosa Bonetti de Santana. Ella recibió la orden heráldica de Cristóbal Colón en el grado de comendador. Muy bien. ¿Y por qué? Por sus proyectos, aportes, iniciativas a favor de la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Eso es excelente. El presidente Luis Abinader habló maravillas de ella. Muy bien. Doña Rosa, para aquellos que no la conocen, es una especie de madrina de la Madre Tierra. ¿Qué hace una madrina o un padrino? Si falta uno de los progenitores o los dos, ahí está esa persona que se ocupa de ese ser. Entonces eso hace, doña Rosa, si hay una ausencia del Estado, si se abandona una área, ahí está doña Rosa. Doña Rosa ha invertido dinero a través de la fundación de su empresa. Ay, Dios mío, la luz pasa por delante de la cámara. Cosas que pasan acá. Doña Rosa ha invertido dinero, tiempo, energía, su creatividad, servicios profesionales, tanto para el sector público vía el Ministerio de Medio Ambiente como para el sector privado, con las diferentes instituciones que hay en el sector privado y profesionales. Entonces hay una palabrita clave, compromiso. Cada vez que uno recibe un homenaje, un premio, siempre todos decimos, esto es un compromiso para mí, sí. Pero el compromiso no es solamente del que recibe, sino el que entrega el reconocimiento. Si el presidente Luis Abinader le está diciendo a doña Rosa, reconocemos sus aportes a favor del medio ambiente, que está educando a los jóvenes, está educando a los ciudadanos, está protegiendo los recursos naturales. Esto compromete al gobierno que preside Luis Abinader a hacer lo mismo. Entonces uno se pregunta, doña Rosa, por ejemplo, preside el Consejo de Cogestión de Valle Nuevo, que fue clave en ese plan de rescate que se inició en el 2016, en la gestión de Francisco Domínguez Brito. Y uno se pregunta ahora, ¿consultaron con ese consejo la decisión que tomó el gobierno de premiar con cientos de millones de pesos a los ocupantes ilegales de Valle Nuevo? No, no lo consultaron. De esa lista de ocupantes ilegales, ¿algunos merecían esa compensación? Sí, pero muy pocos. Y el resto lo premiaron por violar la ley. Entonces yo no puedo reconocer a una señora hoy día si desconozco su trabajo en el consejo que ella preside en Valle Nuevo. Me parece a mí que ahí hay algo como que no es coherente. ¿Qué ella pensará? ¿Qué pensará doña Rosa? Marilena, en esa parte ahí creo que no tienes razón. Ajá, dime por qué. Porque, bueno, es una cosa es consultarle a ella y tomarla en cuenta para cuestiones que tengan que ver con la preservación del medio ambiente, y otra cosa es consultarle para una medida política. Tú ocupaste, por ejemplo, algo que yo puedo entender que lo ha ocupado de manera ilegal. Ahora, cuando yo voy a resolver el problema, yo soy un político, yo soy el gobierno que tengo que sacar a unas personas de un lugar. Entonces, siempre que el gobierno pueda resolver un conflicto, y cumplir con el rol principal, que es el de la preservación del medio ambiente, si tiene que ir a algún tipo de política social para resolver ese conflicto, no tiene que consultar a nadie. Okay. Ahora, porque eso no es una violación, y eso es parte de la política del gobierno, ¿tú me entiendes? Para eso no tiene que consultar a nadie. Ahora, si tú me dijeras que, mira, la estás reconociendo, pero al mismo tiempo ellos están maltratando al medio ambiente o están haciendo una serie de cosas, y eso es otra cosa. Están maltratando el medio ambiente. Tú formas parte, tú representas al gobierno, yo represento el Consejo de Cogestión, presidido por doña Rosa, que no lo tomemos a nivel personal porque ella dirá, yo no me siento mal. Pero ese consejo es para la preservación del medio ambiente, no para las políticas del gobierno. Cogestión. Pero sí. Cogestión. Ok, pero no para las políticas. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero no para las políticas sociales del gobierno. Así, si un gobierno dice, mira, aquí hay 100 gente, es verdad que una parte de ellos están ilegales, pero yo lo voy a compensar porque yo lo que quiero es sacarlo de ahí. Y el gobierno lo saca de ahí.
El gobierno no tiene que consultar a nadie para hacer eso. Julio, ¿qué te parece si el gobierno habla con ese consejo que ha manejado todo y que jugó un rol protagónico en el rescate en el 2016 y les dice, mire, tenemos a estas personas acá que han violado la ley, han violado la Constitución, han estado cultivando, se han estado robando el agua de esa zona llamada Madre de las Aguas, que da agua a todo el país? Queremos sacarlo. Entonces del consejo te dicen, ok, aquí tenemos un censo, aquí tenemos una serie de agricultores humildes que sí, que así como se movieron algunos a Villapopi, sí, estos merecen ser compensados, pero aquí tenemos una serie de gente que no merece ser compensado. Ese tipo de consulta yo creo que no va en contra de ninguna política social. Pero eso no tiene que ver nada con el ambiente, lo que tú estás hablando, y eso es política. Y esos ocupantes ilegales no están dañando el ambiente. Pero lo sacaron. Lo que tiene que ver con el ambiente es que lo sacaran de ahí. Ahora estaban dañando una zona protegida. Lo que el gobierno tiene que hacer es sacarlo, pero tú tienes que entender que el que está gobernando, y yo no tengo ánimo de defender al gobierno, porque el que está gobernando es un político. Entonces el político, cuando va a trabajar con la gente, tiene que darle tratamiento a la gente, no importa la condición, tiene que darle tratamiento a la gente. Porque el político vive de la gente. La otra señora vive haciendo una labor altruista que es muy bien reconocida en la Fundación Propagá, pero ella no vive del voto de la gente. El gobierno vive de la gente y al resolver problemas con la gente, tiene que resolverle. Tú no sabes que mucha de esta gente que tienen sus casas a la orilla de los rieles, ¿tú crees que esas cajas son ilegales? Son legales. Entonces, el gobierno le va a tumbar una casa a una gente que se la dejó construir ahí. ¿Qué va a hacer? Mira, yo te voy a sacar de ahí porque tú estás ahí donde yo voy a construir ahora esta cuestión y tú estás ilegal ahí. Yo te voy a sacar y sencillamente te voy a romper tu propiedad porque tú estás ilegal ahí. No, el gobierno puede hacer eso. Yo creo que siempre el gobierno tiene que resolver eso, pero tiene que resolver eso con criterios sociales, porque lo primero que tenía que hacer era no permitir que esa persona entrara ahí. Y si lo permitió, al sacarlo no lo puede sacar a patada. Está la posición de Julio, está mi posición, y yo creo que siempre se puede conseguir el punto medio, el equilibrio entre esa política social de la que habla Julio, esa protección del medio ambiente de la que hablo yo. ¿Qué faltó? Que yo creo que no contradice lo que dice Julio. La consulta, el hablarlo, si hay un consejo de cogestión que está gestionando el manejo de esa área protegida junto al gobierno. El manejo del medio ambiente, no de la política. La política usted no tiene que consultarla con nadie porque el político es usted. Así es. Entonces, bueno, ese consejo no tiene sentido. No, porque ellos no son políticos. Tú socializas. El poder socializa. Eso se puede hablar. La decisión es del que Creo que instituciones que integran eso, como el Jardín Botánico, como la Fundación Moscoso Puello, pero que el Jardín Botánico ni Moscoso Puello te puede entender a ti que yo tengo 3 gente ahí que lo tengo que sacar y lo tengo que compensar por razones de que son gente, son seres humanos y lo que fuera. Julio, ellos no me pueden entender eso. Los ambientalistas que viven metidos en los campos, que viven lidiando con los campesinos, con la gente que tiene las condiciones más severas, van a entender eso mejor que nadie. Entonces yo creo que eso se pudo hablar. Finalmente pienso también cómo se sentirá una persona reconocida por su protección al medio ambiente con lo que está pasando ahora a Pedernales. ¿Que no se quiere el desarrollo de Pedernales? No, todos queremos el desarrollo de Pedernales, pero ahora hay un conflicto. Yo espero que ya la abogada Laura Costa nos permita entender eso, es saber, esos terrenos donde se va a desarrollar un hotel, ¿forman parte de la litis de aquel caso de fraude de Bahía de las Águilas o no? Eso es una pregunta. La otra pregunta, ¿hubo realmente algún documento, como dice el abogado Catrén hijo, que permitió que ellos sintieran la seguridad jurídica y se sintieran propietarios de esos terrenos? ¿Se le consultaría a Laura Costa, yo que estoy hablando de consultar sobre esos terrenos, ya que ella ha sido la abogada del Estado en estos casos? Son preguntas que quedan, entonces a mí me reconocen como por proteger al medio ambiente. Me gustaría también que llevaran una política coherente en ese sentido. Con eso concluyo, Julio. Cambio fuera.